discípulo de Jesús, uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los discípulos cercanos de Jesús llamado Felipe. ¿Y qué es lo que nos tiene que enseñar Felipe? Vemos en la palabra el libro de Juan 1, 43, 46, y dice así, y vamos a ver esto de Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Si ya lo vieron ahí en la pantalla, no sé si está. Juan 1, 43, 46. Y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Fíjese esto, quiero detenerme un poquito. Acaba de Jesús llamar a Felipe para que sea uno de sus discípulos. Acaba Jesús de decirle a Felipe: Felipe, ven y sígueme. Y dice inmediatamente que Felipe tenía un conocido, amigo tal vez en ese tiempo, llamado Natanael. Y fue y le dice a Natanael, le dice: acabamos de encontrar aquel que se profetizó, acabamos de encontrar al Emanuel, acabamos de conocer al Mesías. La pregunta es: ¿cuánto tiempo llevaba Felipe congregándose en la iglesia? La pregunta es: ¿cuántos cursos de teología tenía Felipe? La pregunta es: ¿a cuántas escuelas había venido Felipe? A ninguna. De hecho, él todavía ni siquiera se congregaba, porque recién había sido llamado a ser discípulo de Jesús. Recordemos que Jesús no establece una iglesia. Jesús se dedica a formar a sus 12 discípulos, que van a ser los que van a establecer la iglesia después. Entonces ni siquiera había una iglesia. Es decir, se lo digo un poquito más profundo, Felipe todavía no tenía ni un solo discipulado con Jesús. Jesús lo acaba de llamar y le dice: ven y sígueme. Y Felipe viene y va y habla con su amigo Natanael y le dice: hemos hallado a aquel a quien ni siquiera sabía cómo decirle. Le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Y dice: el hijo de José, del carpintero, porque era más conocido el carpintero que Jesús. ¿Hay alguien aquí conmigo? Por eso dice al hijo de José, porque si le hubiese dicho: mira, hallamos a Jesús, al de quien escribieron los profetas, Natanael le hubiese dicho: ¿y quién es ese Jesús? Entonces, como le dice al hijo de José, y yo me imagino la escena, el hijo del carpintero, ¿tú estás seguro? ¿Hay alguien aquí conmigo? Porque tiene que poner a alguien de referencia. Entonces le dice: mira, hallamos a él, al hombre del cual se escribió, al hijo de José de Nazaret. Porque había muchos José, pero este era el José de Nazaret. Quiero que me entienda que en aquel tiempo se llamaba a las personas con el apellido de la ciudad de donde eran. Era como el apellido. Entonces, si nosotros fuéramos en ese tiempo, los que somos de acá de Iquique, yo me llamaría Félix de Iquique. ¿Me va siguiendo? Entonces, así es como lo llamaban. Entonces dice: a José, el de Nazaret. Entonces, Natanael le dijo: de Nazaret. Y Natanael le dijo, y aquí responde Natanael, y Natanael dice: de Nazaret puede salir algo bueno, porque siempre va a estar la duda. Dile al que está a tu lado: no seas como Natanael. Y Natanael responde a Felipe: y de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe, mire la convicción de Felipe. Recordemos de nuevo que acaba de ser llamado. No ha pasado por ninguna escuela, no ha pasado por el retiro de sanidad interior, no ha pasado por liberación, no ha ido al instituto teológico, todavía no está en la iglesia, todavía no se están congregando, todavía no tienen ningún discipulado. Hello, está conmigo en la iglesia. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice Felipe: ven y ve.
Felipe no tiene cómo defender que él es el Emmanuel, que es Jesús. Todavía no tiene él la teología, todavía no tiene la enseñanza, todavía no tiene toda la palabra como para definir y decirle: mira, este es Jesús, este realmente es Jesús. Entonces Felipe muy simplemente, muy humildemente le dice: ven y ve tú. Entonces, mire la fe, por eso tengo que unir también con la fe. En este pasaje bíblico vemos el evangelismo de Felipe. Número uno, ¿cómo vamos a evangelizar o cómo debemos evangelizar? Número uno, lo primero que debemos hacer es hacerlo a nuestras personas cercanas. Felipe lo hace con un amigo, dice la Biblia que era a Natanael su amigo. Por lo tanto, no necesitamos ir a Europa, no necesitamos ir a Rusia a predicar, que lo necesitamos, pero en su momento lo que necesitamos es hacerlo aquí localmente. Aquí localmente tenemos a nuestro alrededor personas, familias, amigos que necesitan conocer no una iglesia, sino que necesitan conocer a Jesús, al Emmanuel, al Dios con nosotros. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces Felipe tiene tal nivel de convicción que lo primero que hace, recién siendo llamado a ser discípulo de Jesús, Felipe empieza a hablarle a la gente conocida. Le cuenta a Natanael. Felipe es uno de los discípulos cercanos de Jesús. Pero si usted lee la escritura mucho más adelante, usted va a ver que Felipe siempre caminó, o Natanael siempre caminó con Felipe. Vamos a ver en la escritura que este Natanael responde y acepta la llamada, la convocatoria, la invitación que le hace Felipe a Natanael. Y vemos en la escritura mucho más adelante que Natanael se convierte en un seguidor de Jesús o en un discípulo de Jesús. Vemos en la escritura cómo después Jesús tiene una conversación con Natanael más adelante, pero no me voy a detener ahí porque no tengo el tiempo. Entonces Natanael, producto de esta invitación que le hace Felipe, Natanael se convierte en un discípulo de Jesús. ¿Alguien va conmigo acá? Ahora, de nuevo, mire lo simple, mire lo sencillo. ¿Será que puede salir algo bueno de Nazaret? Porque está la duda. ¿Sabe que uno de los grandes problemas que tenemos cuando evangelizamos es que la gente siempre va a cuestionar el mensaje que demos? La gente siempre va a poner primeramente la duda. Lo vemos aquí. ¿En quién? En Natanael. Entonces, ¿será que puede salir algo bueno de Nazaret? Lo vemos la duda. Siempre que vamos a hablarle a alguien de la palabra de Dios, siempre la gente nos va a poner la duda. La gente va a decir: ¿y será que esa iglesia es de Dios? ¿Será que ese pastor es de Dios? Es que yo soy católico, es que yo creo en la Virgen, es que yo creo en esto, es que yo esto, que yo esto. O sea, nunca nos vamos a encontrar con alguien que le digamos: oye, te invito a Jesús, te invito a conocer al Señor. Ah, ya, bueno, justo estaba esperando tu invitación. Es decir, siempre la gente nos va a poner la duda, no van a querer venir de buenas a primeras. Pero mire, aquí está la enseñanza, aquí hay una enseñanza. Felipe no comienza a contender con Natanael. Felipe no le empieza a sacar toda la Biblia, ni le empieza a hablar en lengua, ni le empieza a decir: ah, tú eres un mundano. Porque escucha, iglesia, que hay un error. Nosotros a veces nos referimos a las personas como nosotros, los hijos de Dios, y los mundanos. Y mi pregunta es: ¿usted es de Marte? ¿Usted es de Júpiter? Porque la palabra mundano quiere decir que somos de este mundo. En el concepto nuestro, cristiano, evangélico, entendemos que la persona mundana es la que está en el mundo, entregada para el mundo. O sea, está en los vicios del mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos hemos apartado de los vicios del mundo, hemos dejado el pecado para agradar a Dios, pero seguimos siendo de este mundo. Mira al que está a tu lado y ve si tiene oreja de Capitán Spock. Somos todos terrícolas, somos de este mundo. Entonces cometemos errores. Cuando salimos a evangelizar, le decimos a la gente: no, es que usted es mundana, no me va a entender.
Y esa persona por dentro está diciendo: ¿y dónde tiene la alga? Hazme así, como hacía hazme así, a ver, el ET. Entonces, a ver cómo pone el dedo, a ver si tendrá 3 dedos o tendrá 5. Entonces hacemos locuras, ¿se da cuenta? O si no, empezamos y la gente te dice: no, es que yo soy católico. No, yo soy católico. Y cuando a mí me dicen eso, yo le digo: yo también. La diferencia suya con la mía es que yo no creo en el Papa. Hello. O la gente dice, a veces cuando yo le predicaba, la gente me dice: no, es que ustedes los evangélicos no creen en la Virgen. Y le digo: sí, yo creo, porque yo creo que Jesús vino de María. ¿O no es así? Sí, es bíblico. Yo creo en la Virgen María, que es la madre de Jesús. Yo creo que fue una mujer santa. Yo creo que fue una mujer extraordinariamente obediente. Yo creo que María tiene una enseñanza extraordinaria de la fe, porque creerle a un ángel que se le apareció, oh my God, eso es extraordinario. Y más encima, después presentarse delante de José, mire la valentía, y decirle: mira, ¿sabes qué? Se me apareció un ángel y me dijo que estoy embarazada. Oiga, ¿se imagina usted? A mí me viene eso a mi esposa, yo la devuelvo, hermano. Y claro, ¿está alguien conmigo? Pero qué valentía, qué fe. Entonces nosotros tenemos que honrar también a María, cuidado. La diferencia es que no creemos que ella siguió santa completamente, porque la Biblia dice que después José y María tuvieron hijos. Lo dice la Biblia. No creemos que ella es mediadora, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús de Nazaret. Entonces yo no voy a ir a contender. ¿Se da cuenta lo que le estoy tratando de enseñar? Que el evangelio, la forma de predicar de Felipe no fue contender. Ah, bueno, tú dices que nada bueno puede salir de allá, así que ven y ve. En Librería Hebrón encontrará una amplia gama editorial cristiana que estimulará su crecimiento y fortalecimiento espiritual. Tenemos para usted Biblias en diferentes versiones, como la Nueva Versión Internacional, Biblias para niños, Biblias con devocional, entre otras. Asimismo, una gran variedad de libros cristianos de diferentes temas como liderazgo, liberación, oración, el matrimonio y muchos más. También tenemos una sección de misceláneos, donde hallarás distintas opciones para obsequiar. Además, contamos con sistema de pago Transbank para que puedas utilizar tus tarjetas de crédito o débito. Estamos ubicados en Serrano 760, Iquique, Chile. Revisa nuestro catálogo online en jesuseselrey.org/librería. Invierte en el reino y verás frutos en tu vida espiritual. Cuando vemos más adelante la Biblia y vemos a Natanael siguiendo a Jesús, estando con Felipe, entonces quiere decir que él fue y vio, y que cuando él fue y vio, se convenció de que él era Jesús. ¿Cuántos de ustedes llegaron acá a ver y se quedaron? Yo un día llegué igual, llegué a ver lo que mi cuñado decía, y mire, ya llevo 20 y tantos años quedado. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces tenemos que aprender a evangelizar de una manera simple, con poder, pero simple, sin contender, sin dañar a la gente por lo que ellos han creído. Usted no puede empezar a lidiar con ellos, que los santos, que la Virgen, que el Papa, que no sé qué, porque usted va a poner una barrera. Usted tiene que decirle: mira, Dios tiene un milagro, ve a mi iglesia y ve, y Dios hará. Porque ¿qué dice la palabra? Que el que convence se llama el Espíritu Santo. El que convence de pecado, y el que lo convenció a usted y el que me convenció a mí, se llama Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ya vemos cómo Felipe evangelizó. Ya vemos cómo Felipe de alguna manera se gana a su primer discípulo. ¿De dónde se los gana? De los más cercanos, de los que están a su alrededor. Número 2, para terminar, usted tiene que asegurarse que usted está predicando el evangelio de Jesucristo. Y aquí quiero poner un fundamento, iglesia. Estamos en todo un mover,
estamos en todo lo que es invasión del amor de Dios. Vemos unos milagros extraordinarios. Yo recién me quebraba al ver a esta mujer con la silla de rueda. Y Romina me dice, y ella también me decía, que ella sintió que uno de sus piececitos se estiró, se enderezó. Es así, Romina, ¿no? Y que el otro te creció un poquito de lo que estaba. Y yo creo que Dios está obrando un milagro ahí. ¿Está conmigo alguien? ¿Cuánto nos gustaría que cualquier persona que venga aquí, cualquiera, se vaya con el milagro inmediatamente? Eso quisiéramos, mi corazón eso lo anhela con todo mi corazón. Pero Dios tiene su control absoluto. Pero fíjese esto, tenemos que tener cuidado, pueblo. Yo quiero llevarlo al punto correcto. Tenemos que tener cuidado que cuando le evangelicemos a la persona, le mostremos a Jesús. Tengo un temor en mi corazón. Esta iglesia no hace milagros. El que provoca los milagros se llama Jesús. Yo no hago milagros. El que hace los milagros es Jesús. Yo tengo temor, que yo no me puedo meter ahí a tocar la gloria de Dios, porque si no Dios me puede hacer desaparecer. Entonces tenemos que tener el mensaje correcto. Que si alguien necesita un milagro, lo invitamos, sí, pero sobre todo hablemosle de Jesús. Usted no le hable de mí, usted no hable de la iglesia. Tenemos un lugar físico donde Dios se mueve, sí, lo podemos traer a este lugar, sí, lo vamos a llevar a la plaza 21 de mayo, sí, lo vamos a llevar, pero tenemos que conectarlo con el que hace los milagros, y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué dice para que entendamos Felipe? ¿Qué dice Felipe? Felipe le dice: he conocido al hombre de la profecía. ¿Quién? Jesús. ¿De quién le habla? De Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, ese debe ser nuestro mensaje. Tenemos que ser cuidadosos con el mensaje que estamos llevando. Y el mensaje que tenemos que llevar es el nombre de Jesús. Es Él el que salva, Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que libera, Él es el que transforma, Él es el que murió hace 2000 años atrás por usted y por mí, por esta ciudad y por esta nación en la cruz del Calvario. No tenemos que darle falsas expectativas a la gente. No tenemos que mentirle a las personas. Tenemos que llevarlo a los pies de Jesús. Porque hay milagros que son inmediatos, pero hay otros milagros que se toman su tiempo. Entonces, si nosotros nos damos el mensaje correcto, ¿sabe lo que puede pasar? Que la persona, al irse de aquí sin el milagro, se defraudó de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque si nosotros salimos, perdone la expresión, en una oferta y demanda, lo que va a ocurrir es que vamos a dañar el corazón de las personas. Y lo que va a pasar es que esas personas se van a alejar más de Dios. ¿Qué es lo que ha pensado usted? No sé, usted tal vez más santo que yo, pero yo muchas veces mi carne me falla en este sentido, o me fallaba muchos años atrás. Y cuando Dios no me respondía algo inmediatamente, yo pensaba que Dios no me quería. ¿A alguien le ha pasado aquí? Somos de los mismos, entonces venimos de allá. Entonces tenemos que tener cuidado con el mensaje. Que esta iglesia está empoderada, es cierto. Que hay algo sobrenatural en esta iglesia, es verdad. No podemos negar eso, porque es cosa de mirar al lado. Somos una iglesia de crecimiento, de multiplicación, de impacto. Dios nos respalda en todas las áreas. Pero cuidado, el mensaje debe ser a cada persona: Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón. El milagro es secundario, porque el primer milagro, y aquí voy, es el milagro de la salvación. O sea, si lo vemos de esta manera, Dios está más interesado que esa persona sea salva. Y el milagro viene a ser algo secundario. Ahora, que Dios a veces hace el milagro físico para que esa persona le entregue su vida a Jesús, es un tema de Dios. Pero nuestro mensaje debe ser claro. Nuestro mensaje debe ser: Cristo vino, hay un cielo, hay un infierno. ¿Dónde tú vas?
¿Qué tenemos que predicar? A Jesús como Salvador. ¿Hay alguien que me quiera entender aquí? Entonces, Felipe lo entiende de esta manera. Entonces tenemos que predicar el evangelio correcto. Tenemos que llevar la palabra correcta. Número 3, tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos para dar respuestas. Cuando usted va a evangelizar, usted tiene que tener un conocimiento básico de la Escritura. Entonces, ¿por qué? Porque vemos en la Escritura, vemos en la palabra, que Natanael tuvo dudas que Jesús fuese el Mesías. Entonces Felipe le responde de esta manera: ven y ve. En otras palabras, uniendo al punto número 2, lo que Felipe está haciendo, lo que Felipe está diciendo al decirle ven y ve, le está diciendo ven y te lo voy a presentar a él. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, este Jesús, este es el Durano de Natanael. Uy, Dios santo, es profético. Y digamos que yo sea Jesús. Entonces Natanael conocía al hombre. Entonces Felipe no contiende. Le dice ven y te voy a presentar a Jesús. Por eso que el mensaje debe ser el correcto. Por eso que el mensaje que nosotros tenemos que darle a las personas es de Jesús. Por eso, por favor, no hable de mí. No diga, mi pastor, los pastores de la iglesia, Dios los usa, no sé qué, no sé qué. Sí, Dios nos usa. Pero el que hace los milagros se llama Jesús. ¿Alguien va conmigo acá? Ahora Natanael, cuando lo conoce, ¿cómo se llama eso? Una experiencia personal. Cuando usted vino a la iglesia, a esta, o cuando usted por primera vez le entregó su vida a Jesús, usted tuvo una experiencia personal que usted supo que usted supo que Jesús es real. Por eso estamos aquí. Eso se llama la experiencia personal. Entonces, como Natanael tuvo esta experiencia personal, Natanael se queda. Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice? Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, no con contienda. No, que todos los que creen en los santos, y que San Lorenzo, y que San Lorenzo, y San Lorenzo, y San Lorenzo. Eso no es lo que dice la Biblia. No, es que los curas son todo. Oiga, perdone, hay algunos que se santifican. Entonces no vamos a entrar con contienda. ¿Está conmigo en la iglesia? Tenemos que tener un respeto. Entendemos que están perdidos, sí, entendemos, pero tenemos que respetar. La Biblia dice, sino con qué te vamos a presentar la defensa, con qué, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, si alguien te dice, no, pero que ustedes, los evangélicos, los aleluya, los canutos, los locos, los no sé qué, usted no dice, no, pero ustedes, los que creen en esto y aquí y allá, no. La Biblia nos demanda a nosotros, el evangelio nos demanda que tiene que ser con mansedumbre. Pero ¿qué dice? Nos demanda que demos razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué es razón? Es que tenemos que tener el fundamento. Aló, la gente te va a preguntar, por ejemplo, ¿dónde sale que existe un purgatorio? ¿Dónde sale la Biblia que hay un cielo y que hay un infierno? Hello, ¿dónde dice la Biblia que Él es el único mediador entre Dios y los hombres? ¿Dónde sale? Entonces, cuando usted habla esto, cuando la gente le dice, no, es que yo creo que es la Virgen, y usted le dice, no, perdona, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿dónde sale la Biblia? ¿Dónde sale la Biblia que Él es el camino,
la verdad y la vida. ¿Dónde sale la Biblia? Que es Jesús. Entonces nosotros, pueblo querido, iglesia, tenemos que tener, de acuerdo a Primera de Pedro, tenemos que tener, ¿qué cosa? La razón de lo que estamos predicando. Tenemos que tener cuidado, porque si no que estamos predicando desde las nubes, puras nubes, pero sin fundamento. Entonces hay cosas básicas. No que usted sea un bíblico y se sepa toda la Biblia, pero hay cosas básicas que usted debe saber. Porque nuestro mensaje tiene que ser escritural. Nuestro mensaje hacia afuera tiene que ser escritural. No vamos a salir con una oferta y demanda ofreciéndole a la gente miles de millones de milagros, que lo va a hacer Dios, pero tenemos que llevar a esas personas ¿a qué? A los pies de Jesús. Y ese es el mensaje que debemos dar. Ese es el mensaje que debemos dar.